El nuevo amanecer llegó a Avens Rest 3 semanas después del ataque. El planeta estaba hermoso, cubierto de bosques verdes y océanos azules. Debería haber sido un momento de celebración. En cambio, los colonos despertaron del criosueño con la noticia de muerte y guerra. La galaxia no era la lugar tranquilo que habían esperado. Daiwan ayudó a establecer la colonia. Defensas inmediatamente. Entrenó voluntarios en las tácticas que había utilizado a bordo del barco. Cosas sencillas que vidas salvadas. Cómo usar el terreno, cómo poner trampas, cómo luchar contra enemigos más fuertes que tú. Los colonos escucharon con ojos muy abiertos, todavía procesando eso. La humanidad tenía enemigos entre las estrellas. Nosotros. Tuve suerte. El primer día les dije uno. Por la noche, de pie ante una multitud de 200 personas. No esperaban resistencia. La próxima vez. Estarán preparados, así que tenemos que estarlo más preparados. Noticias del ataque Brex. Se extendió por el espacio humano como incendio forestal. El gobierno de la Tierra, que había estado explorando pacíficamente la galaxia durante 5 años, de repente me enfrenté a una situación aterradora. Realidad. Había depredadores ahí fuera. Verdaderos depredadores. Especies que cazaban y mató a seres inteligentes por deporte y comida. Y una de esas especies acababa de atacó a civiles humanos. Hannah fue llamado de regreso a la Tierra para informar a los militares. Comando médico. Ella estaba de pie en un gris sala de conferencias rodeada de generales y almirantes, mostrándoles escaneos de muertos. Guerreros Rex. Su voz era firme como. Ella explicó su biología. Son construido para cazar, dijo, señalando a la pantalla. Músculo denso, redundante. Órganos, escamas gruesas que actúan como armadura natural. Pero tienen debilidades. Sus ojos son sensibles a ciertas frecuencias de luz. Su respiración. El sistema requiere altos niveles de oxígeno y su metabolismo está muy caliente. Muy caliente. Necesitan comer constantemente o debilitarse rápidamente. Un almirante se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿podemos matarlos de hambre? Sí podemos. Controlar el medio ambiente, respondió Hannah. En sus barcos o en edificios sellados. Sí, en combate abierto, es más difícil. Los militares escucharon atentamente. Estaban aprendiendo a luchar contra un enemigo que tenían. Nunca imaginé un enemigo que era físicamente superior en casi todos los aspectos. Pero el informe de Hannah les dio esperanza. Incluso, los depredadores ápice tenían puntos débiles. Tamman luchó después del ataque. Se despertó, gritando la mayoría de las noches, viendo garras de Brex. En sus sueños, el consejero dijo que era normal que tuviera un trauma, pero saber era normal, no lo hizo parar. Él se sentía débil, roto. El joven ansioso oficial que había abordado el nuevo amanecer. Parecía una persona diferente ahora. Días después, visitó el jardín conmemorativo, tierra donde habían colocado nombres de aquellos que murieron. Se quedó allí por hora leyendo cada nombre. Sungo, Millán, Jingu, 23 nombres en total. 23 personas que no había hecho nada malo excepto intentar empezar nuevas vidas en un mundo distante. Lo siento, no pude salvarte, susurró. Una anciana se le acercó. Ella era la madre de Sungo. Tammen esperaba ira, culpa. En cambio, ella tomó su mano. El último mensaje de mi hijo decía que peleaste. Ella dijo en voz baja. Dijo, la tripulación luchó. Atrás. Es por eso que alguien sobrevivió a todo. Gracias por intentarlo. Algo se rompió, abierto en el pecho de Tamman. Las lágrimas brotaron. Pero,
Con ellos llegó una especie de liberación. Él no había salvado a todos, pero había salvado algunos. Eso tenía que significar algo. Eso tenía que ser suficiente para seguir adelante. Lanzó. Se dedicó a estudiar las tácticas de Rex. El ejército de la Tierra lo contrató como analista. Vio grabaciones de la Nuevo Amanecer 1000 veces, anotando cada movimiento, cada decisión que tomaron los Vex. Surgieron patrones. Los Brex eran agresivos pero predecibles. Confiaban en la fuerza y la intimidación. Ellos esperaba que la presa corriera. Cuando la presa luchó, al volver, tuvieron problemas para adaptarse. No son creativos, explicó Tamman a su nuevo comandante. Usan el mismo patrones de abordaje, el mismo asalto, formaciones. Lo han hecho así durante tanto tiempo que no pueden imaginarse hacerlo de manera diferente. Esa es su debilidad. Hugh se convirtió en piloto de pruebas para el nuevo programa de la Tierra. Flota de defensa. El ejército estaba construyendo. Los barcos, frenéticamente, inundan de recursos, en armas y armaduras. Pero Hugh argumentó, para un enfoque diferente. No podemos igualar su potencia de fuego, dijo en una reunión de diseño. Sus barcos son más grandes. Sus armas son más fuertes. Si intentamos, si luchamos contra ellos de frente, perderemos. Necesitamos ser más rápido, más inteligente, golpea y corre. Usa su tamaño contra ellos. Los ingenieros escucharon. Juntos, diseñaron un nuevo clase de luchadora llamada Valkyrie. Pequeño, rápido y cargado de electrónica. Sistemas de guerra. Las Valquirias no pudieron. Reciben mucho daño, pero pueden esquivarlo. Sensores de atasco y puntos débiles de ataque. Antes de desaparecer, Hugh voló el prototipo y lo llevó al límite. Esto funciona, dijo después de un vuelo de prueba exitoso. Esto puede funcionar. A través del espacio humano, se llevaron a cabo preparativos similares. Cada colonia fortificada, cada estación armada. Civiles entrenados en combate básico. Los científicos trabajaron en nuevas armas. Los ingenieros rediseñaron los barcos. La humanidad, que había estado explorando la galaxia con manos abiertas e intenciones pacíficas, apretó los puños. El Consejo Galáctico observó con interés. El Consejo representaban decenas de especies, la mayoría de ellos eran comerciantes y exploradores pacíficos. Sabían del Brex. Todos lo sabían. Sobre los Vex. Los cazadores de reptiles. Eran temidos en 1000 mundos. Pero el Consejo tenía una política estricta de no inferencia. Cada especie tuvo que resolver su propio problema. Problemas. Algunos miembros del Consejo sintieron simpatía por la humanidad. Los humanos eran nuevo en la galaxia, apenas 5 años después. Primer contacto. No se merecían esto. Pero la simpatía no detendría a los Vex. Nada había detenido jamás a los Vex. Mientras tanto, el cálido maestro Trenks se enfrentó a sus propios desafíos. Regresó al Brex. Mundo natal, esperando honor para descubriendo una nueva especie para cazar. En cambio, encontró burla. El alto. El comando se rió de su informe. Humanos. Criaturas débiles y blandas sin garras ni armas naturales, y habían matado a 12 guerreros Rex. Habéis traído vergüenza a nuestro pueblo, gruñó el alto comandante. Te retiraste de la presa. Presa. Esto es inaceptable. Luego inclinó la cabeza, sintiendo la rabia arder en su pecho. Dame otra oportunidad. Te traeré humanidad. Miles de cabezas. Demostraré a Rex superioridad. El alto comandante consideró, muy bueno. Reúne una gran flota de caza. Nosotros atacarán su mundo natal, Tierra. Transmitiremos la cacería a través de la galaxia. Todos nos verán mientras
Muestra lo que les pasa a las especies que se atreven. Resistir el dominio de Rex. Entonces sintió satisfacción. Sí, una gran cacería. Cientos de barcos. Miles de guerreros. Los humanos. No podía detener eso. Nadie podía. Él restauraría su honor y recordaría a la galaxia por qué temían a los Vex. Pero Trunks cometió un error crítico. Él asumió que los humanos permanecerían iguales, que permanecerían confundidos. Presa desprevenida que tuvo primero. Encontrado. Él no entendía eso. Los humanos eran adaptables, que aprendieron, que compartían conocimientos. En toda su especie con una velocidad aterradora. Pasaron 6 meses. Él, Rex reunió su flota en el borde de Espacio Rex. 200 buques de guerra, el más grande. Fuerza que habían reunido en décadas. Tren se paró en el puente de su buque insignia, viendo los barcos finales llegar. El orgullo le hinchó el pecho. La flota podría conquistar sectores enteros. Contra una especie de presa débil. Fue imparable. Dewan, ahora de vuelta en la Tierra. Recibí la noticia de que la flota Brex estaba moviéndose. La inteligencia los había detectado. A través de estaciones de monitoreo del espacio profundo. Estuvo en el Comando de Defensa de la Tierra. Sede, mirando a un holográfico. Visualización de la amenaza que se aproxima. 200 barcos, miles de guerreros llegando a cazar a la humanidad hasta su extinción. ¿Podemos detenerlos?, preguntó un general. Día 1. Pensé en el nuevo amanecer, en cómo pocos miembros de la tripulación con armas improvisadas había retenido un grupo de abordaje. Sobre cómo los humanos ganaron no por la fuerza, sino a través de la inteligencia, la creatividad y pura y obstinada negativa a rendirse. Sí, dijo, pero nos va a costar todo lo que tenemos. Hannah trabajó en su laboratorio, ultimando algo terrible. Virus diseñado específicamente para atacar. Biología del Rex. Se propagaría a través de sus barcos, debilitándolos, matándolos. Ellos lentamente. Ella había creado un arma de destrucción masiva. Parte de ella odiaba. Ella misma por ello. Pero cuando pensó sobre la transmisión Vex de la humanidad, extinción en toda la galaxia, ella, resolución endurecida. A veces la supervivencia requirió decisiones terribles. Man coordinó las defensas orbitales de la Tierra. Miles de plataformas de armas. Rodeaba el planeta en capas. Ferrocarril. Armas que podrían atravesar un barco. Blindados. Baterías de misiles cargadas con ojivas nucleares. Armas energéticas cargadas. Y listo. Había diseñado la defensiva. Grid él mismo. Usando todo lo que él aprendieron sobre las tácticas Vex. Déjenlos. Ven. La Tierra estaba lista. Hugh dirigió una escuadrón de 50 cazas Valkyrie. Ellos. Esperé en la luna. Motores fríos. Sensores pasivos. El plan era dejar que él se acerca a la flota Vex. Creo que ya lo tenían. Sorpresa, luego los golpeó desde un ángulo inesperado. Era arriesgado. Si el momento no era el adecuado, su escuadrón sería aniquilado en segundos. Pero Hugh confiaba. Sus instintos. Ella había volado a través las tormentas de hielo de Europa. Podía volar a través de una batalla espacial. En todo el mundo. Fuerzas espaciales, militares y civiles. Preparado. No se trataba solo de soldados más. Todo ser humano lo entendía. Lo que estaba en juego. Si la Tierra se derrumbaba, las colonias caerían a continuación. La humanidad se extinguiría en una generación. Así que tenían que aguantar. Tenían que ganar. No había otra opción. El Brex. La flota saltó al sistema Saúl cerca de la órbita de Plutón. Sus sensores inmediatamente. Recogió el cinturón de asteroides militarizado.
las plataformas de armas, las naves ocultas. Trennick se quedó mirando las lecturas en incredulidad. Esta no era la Tierra que él esperado. Los humanos habían dado la vuelta a todo el sistema doméstico en una fortaleza. Ellos sabía que veníamos. Su segundo el comando dijo, no importa. Entonces, gruñó. Somos Brex. Somos los cazadores. Se dispararon los primeros tiros. Cerca de Neptuno. La flota Rex se movió a través del exterior. Sistema solar en formación, confiado y agresivo. Esperaban barrer cualquier defensa que la humanidad hubiera preparado. En cambio, encontraron una pesadilla. Humano. Los barcos no se enfrentaron directamente. Apareció detrás de las lunas de Neptuno. Disparó misiles y luego desapareció de nuevo. Él, Vex los persiguió, pero las naves humanas fueron más rápido, más maniobrable. Lideraron la cazadores de Brex en zonas de exterminio preparadas, donde esperaban plataformas de armas automatizadas. Las minas explotaron. Los disparos de riel perforaron. A través de la armadura Brex. 3 naves Vex fueron destruido incluso antes de que la flota llegara. Urano. Entonces rugió su frustración. Dejen de perseguirlos. Mantengan la formación. Pero sus guerreros eran cazadores por naturaleza. Cuando la presa corría, la perseguían. Era instinto. Los humanos estaban explotando ese instinto, usándolo como arma. Trenck se dio cuenta de que estos humanos habían aprendido del encuentro del nuevo amanecer. Ahora entendieron la psicología de Rick. Ese conocimiento los hacía peligrosos. Daiwan comandó un escuadrón de fragatas desde su barco, el Viento de Hierro. Su estrategia fue simple pero efectivo. Nunca te involucres. Los VIX directamente. Golpéelos desde ángulos inesperados. Aprovecha el entorno. Hazlos enfadar y hacerlos estúpidos. Lo mismo. Tácticas que lo habían salvado en el nuevo. Dawn ahora trabajó en una escala mayor. Apunten a sus conjuntos de sensores, ordenó. Cegarlos, luego desaparecer. Sus naves. Disparó rayos concentrados hacia los Vex. Exploradores avanzados de la flota. Los sensores. Explotó en nubes de escombros. De repente, los Brex navegaban a ciegas a través de un sistema solar que no conocían. Humanos. Barcos que se habían estado escondiendo detrás. Los asteroides atacaron desde todas las direcciones. La formación V-Rex se rompió cuando los capitanes trató de responder a las amenazas de todos. Ángulo. La batalla se movió hacia adentro hacia Júpiter. El gigante gaseoso se convirtió en un campo de batalla en sí mismo. Las fuerzas humanas habían fortificó varias de las lunas de Júpiter. Los astilleros de Ganimedes y Europa se convirtieron en lanzando drones y misiles constantemente. Cuando la flota Brex llegó, esperando un blanco fácil, miles de drones invadieron el lugar. A su encuentro. Los drones eran baratos. Máquinas simples. Cada una llevaba suficiente explosivos para dañar una nave Vex. La mayoría fueron destruidos antes de llegar a sus objetivos. Pero algunos lo consiguieron. Muerte por 1000 cortes. Los escudos Rex. Parpadeó y falló bajo la constante impactos. Entonces llegaron naves humanas, apuntando a los vasos debilitados con golpes de precisión. Hugh dirigió a su Valkyrie escuadrón en un ataque audaz. Ellos, lanzado desde la luna, volando bajo y rápido, usando la superficie lunar para ocultarse. Su enfoque. Cuando emergieron, ellos estaban directamente detrás del buque insignia Vex. Los dedos de Hughes bailaron sobre ella. Controles, lanzamiento de guerra electrónica. Paquetes que codificaron el objetivo de Rex. Sistemas. La defensa puntual del buque insignia. Las armas se dispararon al azar, sin alcanzar nada. Ahora, gritó Hugh, su escuadrón disparó misiles perforantes en él.
Los motores del buque insignia. Los misiles fueron. Diseñado por la investigación de Hanna. Dirigido. Puntos débiles específicos de la nave BRI. Construcción. 3 dieron en el blanco. Los motores del buque insignia explotaron de forma brillante. Fuego azul. El enorme barco comenzó flotando en el espacio. Entonces sintió su nave. Temblor por los impactos. Alarmas. Gritó. Su tripulación se apresuró a contenerlo. El daño. Así no eran las batallas. Se suponía que debían irse. Se suponía que los Brex. Ser dominante, abrumador. En cambio, estaban siendo destrozados por un enemigo, que se negó a luchar limpio. Transfiere mí. Ordenó entonces al Garra Sangrienta. Y encuéntrame esos pequeños barcos. Quiero. Los destruyó. Pero encontrar a las valquirias fue casi imposible. Eran demasiado rápidos, demasiado pequeños. Aparecieron, atacaron y desapareció antes de que los Vex pudieran reaccionar. Era exasperante. Era como pelear. Fantasmas. La batalla llegó al asteroide. Cinturón. Aquí la humanidad había pasado 6 meses. Preparándose. Cada gran asteroide había sido ahuecado y lleno de armas. Plataformas con cañones de riel y misiles. Baterías, armas energéticas. Los asteroides. Parecían rocas comunes y corrientes hasta que, de repente cobró vida y vertió fuego en la flota Berex. Taman coordinó la defensa de Marte. Sus pantallas mostraban todo el campo de batalla. Observó patrones, movimientos previstos de Brex y dirigió fuerzas humanas para contrarrestarlos. Sus predicciones fueron precisas el 90% de las veces. Tiempo. Había estudiado el BRI hasta completamente que podía pensar como ellos. Ahora, cada vez que intentaban una nueva táctica, tenía una respuesta preparada. Crucero Brex. Grupo moviéndose hacia el sector 7. Anunciado. Detonar minas en su camino. Redirigir el enjambre de drones del sector 3 a interceptar. Las minas explotaron en un patrón que pastoreaba a los cruceros VREX. En un pasillo estrecho. Entonces los drones los atacaron por los costados. 2 cruceros fueron destruidos. El tercero se retiró, dañado y quemado. Hanna trabajó frenéticamente en una estación de hospital cerca. Marte. Las bajas llegaban constantemente. Quemaduras, lesiones por descompresión explosiva, enfermedad por radiación. Ella se mudó de paciente a paciente, con las manos firmes. Su mente se concentró. Cada persona que salvó fue una victoria. Cada muerte dolía como una fracaso personal. Durante un raro y tranquilo. En ese momento, revisó su arma viral. Estaba en un contenedor sellado en el laboratorio de la estación. Ella no lo había liberado. Todavía. Una parte de ella esperaba que no lo hubiera hecho. Usar armas biológicas se sentía mal. Incluso contra un enemigo que intenta exterminar a la humanidad. Pero el contenedor estaba listo. Si las cosas se ponían desesperadas. Ya basta. Haría eso terrible. Elección. La flota Brex finalmente llegó. Marte después de perder 40 naves en el espacio exterior. Sistema. 40. Entonces no lo podía creer. Se suponía que esta sería una cacería sencilla. En cambio, se había convertido en una guerra agotadora. Desgaste. Sus guerreros estaban frustrados. Enojados. Querían cerrar con él. Enemigo, luchar con garras y dientes. Pero los humanos rechazaron el combate cuerpo a cuerpo. Lucharon a distancia utilizando máquinas y trucos. Olvídate de las estaciones. Ténix. Ordenado. Nos dirigimos directamente a la Tierra. Ahí es donde más les importa. Ahí es donde los obligaremos a luchar. La flota pasó por alto Marte y aceleró hacia la Tierra. Detrás de ellos, fuerzas humanas. Se reagruparon y siguieron. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar.
La órbita de la Tierra. Las defensas se activaron cuando la flota Berks se acercaron. Miles de armas. Las plataformas abrieron fuego simultáneamente. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó como un segundo sol. Proyectiles de cañón de riel en movimiento. A velocidades increíbles golpeó a Rex. Barcos. Misiles nucleares explotaron en destellos brillantes. Rayos de energía tallados. A través de la armadura. La flota Brex avanzó. Adelante, aceptando pérdidas. Estaban cerca ahora, lo suficientemente cerca para desplegar cápsulas de embarque. Tanix tomó una decisión. Si no pudieron sacar la Tierra del espacio, lo tomarían del suelo. Él ordenó un asalto planetario. Miles de cápsulas de desembarco lanzadas desde el resto. Naves Vex, cada una con una docena de barcos. Guerreros cayeron hacia la Tierra como lluvia mortal. Taman observó las vainas. Descender. Evacuar todas las ciudades a refugios subterráneos. Activar el suelo. Protocolos de defensa. Las ciudades de la Tierra habían sido preparados para esto. Los civiles habían sido evacuados hace semanas. Los edificios los que quedaron fueron fortificados, atrapados y vacío excepto por fuerzas militares. Cuando las cápsulas de desembarco Vex se estrellaron contra la ciudad. Calles, los guerreros emergieron esperando para cazar civiles indefensos. En cambio, encontraron zonas de guerra urbana diseñadas para matarlos. Daiwan estaba en el suelo. En Seúl, al mando de una compañía de defensa. La ciudad parecía extraña, vacía de normalidad. Vida. Cada ventana albergaba un francotirador. Posición. Cada esquina de la calle escondía una emboscada. Cuando las cápsulas Vex aterrizaron en el centro de la ciudad, sus fuerzas estaban listas. Deja que se dispersen, ordenó a través de su comunicador. Que piensen que son dueños. Las calles. Entonces cerró la trampa. Los guerreros Vex se movieron a través del alma, buscando presas. La ciudad estaba inquietantemente. Silencio. Entonces el edificio a su izquierda explotó, se desplomó en la calle y, bloqueando su camino, el edificio a su derecha hizo lo mismo. Ellos fueron acorralados. Se oyeron disparos por todos lados. Dirección. Los francotiradores dispararon desde las ventanas. A 1 kilómetro de distancia. Se dispararon lanzacohetes. Desde posiciones ocultas. Los Vex murieron en un fuego cruzado del que no pudieron escapar. Escena repetida en ciudades de toda la Tierra. Tokio, Nueva York, Londres, Bombay. La ciudad se había convertido en un campo de exterminio. Los Vex eran fuertes, pero la fuerza no ayuda cuando los edificios se derrumban sobre ti. La velocidad no ayudaba cuando todos los caminos eran minado. Las armas naturales no ayudaron cuando enemigos disparados a 1 kilómetro de distancia. Hugh continuó las misiones de vuelo, su Valkyrie, dañada, pero aún funcional. Ella estaba agotado, funcionando con estimulantes y pura determinación. Su escuadrón perdió la mitad de sus pilotos. Cada lanzamiento podría ser los últimos, pero siguieron volando, porque la Tierra los necesitaba. Durante una misión, recibió un mensaje extraño. Proviene de un observador del Consejo Galáctico. Barco que había estado observando la batalla. Desde lejos. El mensaje era simple. No estás solo. Muchas especies observan. Muchas especies esperan que ganes. Hugh sonrió. Sombríamente. La esperanza era agradable, pero la ayuda real sería mejor. Aún sabiendo él. La galaxia que observaba significaba algo. Sí. Si la humanidad ganara, inspiraría a otros. Si la humanidad perdiera, al menos, perder con la galaxia dando testimonio. Luego vio cómo su asalto fracasaba. Órbita. Las fuerzas terrestres estaban siendo
Masacrados. La batalla orbital fue una. Punto muerto. Su flota había sido cortada en mitad. Se suponía que esto sería un gran caza, una demostración de Viari superioridad. En cambio, se había convertido en una vergüenza. Peor aún, se había convertido en una posible derrota. Por primera vez hace 300 años, los Brex estaban perdiendo una guerra. Entonces tomó una decisión surgida de desesperación. Tomaría una pequeña fuerza y abordar una estación de defensa de la Tierra. Personalmente, él lo capturaría, lo convertiría. Sus armas en el planeta de abajo. Él obligaría a los humanos a rendirse o ver arder su mundo natal. Fue arriesgado, pero honor exigió que lo hiciera. Algo dramático. Seleccionó a sus mejores guerreros y preparados para el abordaje. Acción. Esta vez, estaría listo para trucos humanos. Esta vez, la cacería sería terminar como debía con la victoria de Viari. Pero Tenik todavía no entendía. La estación de defensa Aegis Prime se mantuvo en pie. Orbita sobre la Tierra como una fortaleza de acero. Era una de las 12 estaciones de ese tipo, cada una cargado con suficientes armas para destruir una pequeña flota. Cuando Trunks aborda. Fiesta abordada en humano robado. Transbordador, los sensores de la estación. Los registró como amigos. ¿Para cuándo? El engaño fue descubierto. Brex. Los guerreros ya estaban abriéndose paso. El casco. Comandante Park Yang-soo. Comandaba Aegis Prime. Era un veterano. De las guerras de unificación, un hombre que vio combate antes que la mayoría de su tripulación. Nacido. Cuando sonó la alarma, no lo hizo. Pánico. Simplemente activó la estación. Defensas internas y recogió su rifle. Todo el personal a la defensiva. Posiciones, ordenó con calma. Seal el. Secciones exteriores. Haz que luchen por cada compartimento. Los Vex entraron en tropel. La estación con Trunks liderándolos. Personalmente, era enorme, incluso para un Vex con cicatrices que cubren sus escamas desde 100 batallas. Sus garras habían matado a más seres de los que se molestó en contar. Ahora él matarían humanos en su propia estación. Y lo transmitió por toda la galaxia. Pero los humanos habían aprendido de lo nuevo. Amanecer. No defendieron el exterior. Secciones. En cambio, retrocedieron a posiciones preparadas, corredores colapsados. Detrás de ellos con explosivos. Los Vex. Avanzó a través de un laberinto de metal retorcido. Y escombros flotantes. Cada puerta estaba atrapado. Cada cruce guardaba sorpresas. Yong-su observó a través de la seguridad. Cámaras a medida que los Vex se adaptaban a cada trampa. Ellos también estaban aprendiendo. Él necesitaba algo inesperado. Abrió una canal al Comando de Defensa de la Tierra. Este es Aegis Prime. Estamos embarcados. Solicitamos apoyo inmediato. Daiwan recibió el mensaje en el alma. Su terreno. Las fuerzas acababan de terminar de limpiar el último Vex de la ciudad. Estaba cubierto, en polvo y exhaustos, pero los desesperados. La llamada de la estación le dio energía. Conocía personalmente a Yong-su. Sirvieron juntos hace años. Consígueme una lanzadera, primer día ordenada. Rápido. Señor, el espacio orbital es un campo de batalla. El segundo al mando protestó. Tú, nunca lo lograré. Lo lograré. Día 1. Dijo que no iba a dejar que su viejo amigo muere solo. Hugh fue el que voló. Su Valkyrie había sido modificada para transportar un pequeño habitáculo de pasajeros. Era estrecho e incómodo, pero podría llegar a la estación más rápido que cualquier otro. Lanzadera. Se lanzó desde Seoul, esquivando entre escombros y disparos de armas. Ella. Instintos que los mantienen vivos a través de
Situaciones imposibles. Estás loco. Le dijo a Daiwan a través del intercomunicador. ¿Lo sabías? Me lo han dicho. Respondió. Llegaron a Aegis Prime. A través de una esclusa de aire de mantenimiento que Brex no lo había descubierto. Daiwan subió. Llevaba un traje de combate y lo llevaba puesto. Armas y equipo. Hugh quería. Ven con él. Pero él meneó la cabeza. Alguien tiene que pilotar la nave de escape. Dijo. Cuando esto esté hecho, necesitaremos un camino fuera de esta estación. Hugh asintió. De mala gana. Ella entendió. Se movió. Su valquirie a una posición segura y esperó, monitoreando las comunicaciones. Dentro de la estación, Daiwan se movió a través de túneles de mantenimiento hacia el comando centro. Se puso en contacto con Yong-Su a través de canales encriptados. Yong-Su, es de día. 1. Estoy aquí. ¿Dónde me necesitas? La cara de Yong-Su apareció en su casco. Exhibición, mostrando alivio y preocupación. Día 1. Tonto loco. Los V-Rex son avanzando hacia el centro de mando. Nosotros no aguantan mucho más. Su líder, el grande, viene para acá. Personalmente. Entonces lo detendré. Día 1. Dijo simplemente. Él montó su emboscada en un corredor de unión de 3 secciones de el centro de mando. El espacio era reducido, con techos bajos y vigas de soporte. No, bueno para criaturas grandes como los Vex. Perfecto para lo que Daiwan había planeado. Luego se acercó con 5 élites. Guerreros. Se movían con cautela ahora, habiendo aprendido que el descuido significaba muerte. Pero Trenix estaba confiado. El centro de mando estaba cerca. La victoria era cerca. Él capturaría al humano comandante y forzar la rendición. El pasillo explotó, no con fuego, sino con espuma industrial, del tipo que se usa para brechas en los agujeros de sellado. Se expandió rápidamente, llenando el espacio, endureciéndose alrededor de la guerreros Vex. Lucharon, rugiendo. Su ira. La espuma no era fuerte, suficiente para retenerlos por mucho tiempo, pero no lo hizo. Necesitaba hacerlo. Solo necesitaba frenarlos. Abajo. El primer día emergió de un lado. Pasaje. Llevaba un cortador de plasma, herramienta para cortar metal. Podría. También cortó escamas. Se movió rápidamente, atacando los puntos vulnerables. Ojos, articulaciones, el tejido blando debajo de la mandíbula. No intentó igualar su fuerza. Utilizó precisión y conocimiento de su biología, cortesía de la investigación de Hannah. 3 Vex murieron antes. Se liberaron de la espuma. Los 2 restantes, incluido Trenx, se enfrentaron. Día 1 en el pasillo. Trenx reconoció al humano como el de la nuevo amanecer, el que había avergonzado. En la primera vez. Tú 3 gruñeron. Debería haberte matado entonces. Tú. Lo intenté, respondió el día 1. ¿Cómo fue eso? ¿Hacer ejercicio? Trenx se lanzó. Era rápido. Increíblemente rápido, pero Daiwan estaba listo. Lanzó una granada de humo y se zambulló. Aparte. El pasillo se llenó de espesos humo gris. La visión de Ten se basó en múltiples espectros, pero el humo bloqueó a la mayoría de ellos. Golpeó a ciegas. Sus garras destrozaron el metal, pero encontraron sin carne. Daiwan tenía imágenes térmicas en su casco. Podía ver el Brex perfectamente a pesar del humo. Disparó su rifle al guerrero restante, derribándolo. Ahora solo quedaba Trenx. El maestro de armas de guerra se dio cuenta de que estaba en un desventaja. Este humano luchó como nadie. Presa que jamás había encontrado. No con miedo, pero con frío cálculo. El movimiento fue eficiente y no desperdició energía. Este era un guerrero que había aprendido a
luchan contra oponentes superiores. Ellos se rodearon entre sí en el humo. Entonces, intentó usar su audición mejorada para localizar a Daiwan, pero el humano se movió. En silencio. Cuando Trunks atacó de nuevo, Daiwan no estaba donde esperaba. Él, el humano, había predicho su ataque y se movió. Antes de que llegara, Daiwan disparó su rifle en la pierna de Trunks. El disparo penetró entre escamas, dañando la articulación. Luego, tropezó. Antes de que pudiera recuperarse, Daiwan lanzó una carga explosiva. No era una granada destinada a matar. Fue una acusación por infracción destinada a rompiendo puertas. Detonó contra el pecho de Trunks. No lo suficiente para perforar su armadura, pero lo suficiente para lanzarla. Lo empujó hacia atrás. Luego se estrelló contra un muro debilitado hacia una cámara más allá. Día 1 siguió. Lucharon en una gran bahía de carga, flotando en gravedad cero, porque el soporte vital había fallado en este sección. Sin gravedad, Trunks. La ventaja de fuerza disminuyó. Ambos los empujaron desde las paredes y el equipo, tratando de ganar posición. Daiwan se dio cuenta. No pudo ganar una pelea directa. Incluso, herido, Trunks era demasiado fuerte, demasiado hábil. Necesitaba algo más. Él miró alrededor del compartimento de carga y vio contenedores de carga magnéticos. Una idea. Formado. Activó el magnetismo de sus trajes, botas y pegado a una pared. Luego él disparó su rifle contra los contenedores de carga. Sistemas de control se desactivaron y, de repente, decenas de contenedores pesados fueron flotando libremente en gravedad cero. Daiwan comenzó a empujarlos hacia Trunks, usando como arietes. Luego esquivó él primeros contenedores, pero se mantuvieron viniendo. Uno lo atrapó por detrás, empujándolo contra la pared. Otro aplastado. Su pierna ya herida. Rugió en dolor y furia. Así no era común. La muerte del guerrero debería ser. No hubo honor en ser derrotado por cajas flotantes. Daiwan se acercó con cuidado. Entonces fue atrapado entre contenedores, sin poder. Movimiento. El maestro de armas de guerra lo miró, con algo que podría haber sido respeto. Luchas bien por la presa, dijo. Dijo, no somos presas, respondió Daiwan. Eso es lo que nunca entendiste. Él disparó una vez, un tiro limpio que terminó. Trunks rápidamente. No había satisfacción en la matanza, solo alivio. Se eliminó una amenaza. Zoológico joven. La voz crepitó en su casco. Día 1. Los Brex se están retirando. Todos ellos. Algo está pasando. El primer día se trasladó a una ventana y miré la batalla. La flota Brex se estaba retirando. Naves que habían estado atacando ferozmente eran. Ahora se está desprendiendo y formando una defensiva. Formación. ¿Qué había cambiado? Entonces él. Entendido. Entonces estaba muerto. El Brex sabía. Perdieron a su maestro de guerra. Sin él. No tenían una cadena de mando clara. Especies que valoraban el honor y la jerarquía. Sobre todo estaba paralizado por la muerte de su líder. Hana observó desde su estación hospitalaria mientras la flota Vex se retiró. Sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio de que la batalla fue terminado. Tristeza por todas las vidas perdidas. Incertidumbre sobre lo que vendría después. Ella observó el arma viral en su laboratorio. Ella había estado dispuesta a usarlo si necesario. Gracias a los poderes que existían. Que no había sido necesario. Tamman coordinó las etapas finales de la batalla de Marte. Fuerzas humanas perseguidas. El Brex en retirada, destruyendo naves. Que no se rindió. Algunos Brex. Los capitanes optaron por autodestruirse en lugar de que aceptar la derrota. Otros, tal vez,
más sabios o más cansados, dejaron sus armas y pidió clemencia. Que ellos vayan, ordenó Timán. Los que, ríndete, hemos ganado. No hace falta más. Matando. Su comandante lo miró, sorprendido. Después de todo lo que hicieron, deberíamos destruirlos a todos. No. Tamen dijo con firmeza, somos mejores que eso. Luchamos cuando debemos, pero no te conviertas en aquello contra lo que luchamos. La flota Breck saltó, dejando detrás de escombros y barcos dañados. Ellos habían llegado con 200 embarcaciones. Partió con menos de 90. La casa se había convertido en un gran desastre. La galaxia, especies que habían sido. Al ver la batalla sentí un cambio en su comprensión del universo. Él, los ves, los depredadores máximos, habían sido derrotado, no por otro depredador. Especies, pero por lo que habían considerado presa débil. Las implicaciones fueron enorme. El primer día se sentó en Yong-sus centro de mando, exhausto más allá. Medida. Hugh, Dr. Valkyrie, y 3 meses. Después de la batalla, la tierra parecía diferente. Las ciudades estaban siendo reconstruidas. Las estaciones orbitales fueron reparadas y ampliado. Pero el cambio más grande fue invisible. La humanidad se había despojado de su inocencia. La especie que había alcanzado para las estrellas con intenciones pacíficas. Ahora entendí que la galaxia era una lugar peligroso. Habían aprendido a ser guerreros cuando era necesario. Daiwan se mantuvo firme. Un balcón en el Comando de Defensa de la Tierra. Sede, con vistas a un alma en recuperación. Se le había ofrecido medallas, ascensos, fama. Él declinó. Todos ellos. Él era solo un ingeniero que hizo lo que había que hacer. Ahora él quería regresar a Avensrest para ayudar. Construye la colonia correctamente esta vez. Pero, en primer lugar, había un deber más que cumplir. Actuar. Se le había pedido que hablara en una ceremonia conmemorativa para los que murieron en la guerra. 23 del nuevo amanecer. 8.000. Más de la batalla por la tierra. El nombre representaba una persona, una vida, una futuro que nunca sucedería. El peso de esa responsabilidad se sentía pesado. Anna se preparó para lo mismo. Ceremonia. Ella hablaría sobre la heridos, los que sobrevivieron pero llevaba cicatrices visibles y invisible. Su estación de hospital tenía. Atendió a más de 30.000 heridos. Algunos. Nunca se recuperaría del todo. Ella había hecho lo mejor de ella, pero lo mejor no siempre fue suficiente. Ella había destruido su arma viral después. La batalla. Ella nunca quiso crear algo así otra vez. En cambio, ella estaba trabajando en un nuevo proyecto. Establecimiento de clínicas médicas en todo el país. Espacio humano que compartiría conocimientos. Y ayudar a todas las especies. Si la galaxia fuera peligroso, los humanos al menos podrían intentarlo. Curar algunas de sus heridas. Taman estaba en la ceremonia también. Había sido ascendido. Mayor, puesto a cargo de la formación de nuevos oficiales tácticos. Tenía solo 24 años. Pero había visto más combate que la mayoría de los soldados. El doble de su edad. La pesadilla seguía viniendo. A veces, pero eran menos frecuentes. Ahora había aprendido a llevar el peso de la memoria sin ser aplastado por ella. Sus alumnos lo miraban con respeto. Y un poco de miedo. Él era el hombre que había ayudado a defender la tierra, que había predijo los movimientos de Rex con una extraña precisión. Pero Tam intentó enseñarles humildad junto con táctica. Ganamos. Porque no teníamos elección, les dijo. Porque nos adaptamos y aprendimos. Nunca. Asume que lo sabes todo. Nunca dejes de
aprendiendo de tus enemigos. Así es como sobrevives. Hugh asistió a la ceremonia, con su traje de vuelo, recién regresada del servicio de patrulla. La guerra había terminado. Pero la humanidad mantuvo la guardia alta. Había otras amenazas ahí fuera. Otras especies que podrían ver a los humanos como débiles. La Tierra. La flota de defensa voló constantemente, observando los enfoques, listos para responder. Ella. Me habían ofrecido un trabajo de oficina, una oportunidad deje de arriesgar su vida. Ella se negó. Volar era lo que se le daba bien. Volar. Estaba donde pertenecía. Además, el nuevo. Los pilotos necesitaban un liderazgo experimentado. Ella podría enseñarles los instintos que la mantuvo viva durante la batalla. Él. La ceremonia fue sencilla pero poderosa. 8.000. Se leyeron los nombres en voz alta. Tomó horas. Entonces, Dayan se acercó para hablar. Él miró a la multitud. Miles de rostros, familias de los caídos, sobrevivientes, personal militar, civiles. Todos esperaban su palabras. No soy bueno con los discursos. Él. Empecé. Soy ingeniero. Arreglo cosas. Pero algunas cosas no se pueden arreglar. No podemos traer de vuelta a los muertos. No podemos deshacer lo que sucedió. Todo lo que podemos hacer es honrar su sacrificarse construyendo algo mejor. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Los Vex creían que éramos presas. Creían, porque no tenemos garras ni escamas ni armas naturales, éramos débiles. Ellos eran mal. Nuestra fuerza viene de algo más profundo. Viene de nuestra capacidad de aprender, adaptarse, trabajar juntos. Viene de nuestra negativa a renunciar incluso cuando todo parece desesperanzado. La multitud escuchó en silencio. Día 1. Continuó. No pedimos esta guerra. Habríamos preferido la paz. Pero cuando la supervivencia lo exigía, luchamos. Nosotros luchamos con inteligencia. Luchamos duro. Luchamos juntos y ganamos. No porque fuéramos más fuertes, pero porque estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a nuestras familias, nuestros hogares, nuestro futuro. Él miró al cielo. La galaxia sabe sobre la humanidad ahora. Saben que podemos. Lucha. Mi esperanza es que también aprendan. Preferimos construir, que queremos. Explorar, crear, compartir conocimientos. Pero si alguien nos vuelve a amenazar, aprenderán la misma lección que el Rex. Aprendido. No somos presas. Somos sobrevivientes. Y protegemos a los nuestros. La multitud estalló en aplausos. No celebrando la guerra, pero celebrando supervivencia. Celebrando el espíritu humano, que se negó a romperse. A través del galaxia, otras especies observadas y aprendido. El Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia para discutir la humanidad. Nuevo estatus. El debate fue acalorado. Algunos, las especies temían a la humanidad, preocupadas por lo que estos sobrevivientes agresivos podrían. Otros vieron oportunidad, potencial, aliados contra otras amenazas. Finalmente, el Consejo tomó una decisión. Humanidad. Serían invitados a unirse como miembros de pleno derecho, con derecho a voto y representación. Fue algo sin precedentes para alguien tan joven. Especies, pero las circunstancias eran sin precedentes, también. La humanidad había demostrado, de la manera más dura posible. El gobierno de la Tierra aceptó la invitación. Enviaron embajadores a la sede del Consejo, incluida representantes que habían luchado en él. Guerra. El mensaje era claro. La humanidad quería la paz, pero estaba preparado para la guerra. Negociarían desde una posición de fuerza, no debilidad. Mientras tanto, la
El dominio de Rex se derrumbó. Sin Trunks. Y con la mayor parte de su flota destruida. No pudieron mantener el control sobre su territorio. Especies que tenían conquistada durante siglos se levantó en rebelión. El mundo natal de los Brex se enfrentó. Múltiples invasiones de antiguos súbditos. Buscando venganza. Algunos refugiados de Brex huyeron al espacio neutral, pidiendo asilo. Eran un pueblo quebrantado. Su honor. Destrozados, su imperio desaparecido. La pregunta era qué hacer con ellos. Muchos. Los humanos querían venganza, pero Hana habló. En el consejo pidiendo clemencia. Nosotros. Luchó contra los Vex porque intentaron exterminarnos, dijo. Pero si nosotros. Si los exterminamos a cambio, nos convertimos en contra lo que luchamos. Déjalos vivir. Déjenlos reconstruir, pero que sepan que los imperios depredadores no tienen futuro en esto. Galaxia. El consejo estuvo de acuerdo. Los ves. Se les permitió establecerse en zonas marginales. Mundos. Observados con atención, pero dados oportunidad de cambiar sus costumbres. Algunos. Adaptado, aprendiendo a convivir pacíficamente. Otros se aferraron a las viejas costumbres y se extinguieron. Lentamente, incapaz de aceptar una galaxia donde ya no eran depredadores máximos. La humanidad, mientras tanto, estableció algo nuevo. La defensa fronteriza. Alianza. Era una coalición de especies, comprometidos con la protección mutua. Si un miembro fue atacado, todos responderían. La alianza creció rápidamente. Especies que había vivido con miedo a depredadores como él. Vex ahora tenía esperanza. Daiwan finalmente regresó a Avens Rest. La colonia había cultivado durante la guerra, reforzado por instalaciones militares y nuevas colonos, pero aún así era pacífico. Mundo agrícola que había imaginado. Tomó trabajo como ingeniero jefe, reparando sistemas de riego, sistemas y generadores de energía en lugar de buques de guerra. A veces pensaba en la guerra, sobre el Brex que había matado, sobre Tranex muriendo en esa bahía de carga. Él no se arrepintió de sus acciones, pero no celebrarlos tampoco. Había hecho lo que necesitaba hacerse. Ahora lo haría. Algo diferente. Él construiría. Hana abrió una academia de medicina en Marte. Formación de médicos de múltiples especies. Había descubierto durante la guerra que las diferentes especies tenían diferentes características médicas. Conocimiento. Al compartirlo, todos podrían. Beneficio. Su academia se hizo famosa. A través de la galaxia, un símbolo de cooperación en lugar de conflicto. Ella. Nunca olvidé el arma viral que tenía creado. A veces la atormentaba, pero ella había aprendido algo importante. Él. La capacidad para la violencia era parte del ser humano. La decisión de usarlo sabiamente fue lo que definió a la humanidad. Tamín continuó. Oficiales de entrenamiento, pero también escribió que documentó todo lo que había aprendido sobre tácticas y estrategia de combate. El libro se convirtió en lectura obligatoria en Militarismos a través del espacio humano. Pero el capítulo final no se trataba de ganar batallas. Se trataba de prevenirlas. La mejor victoria es la batalla que nunca tienen que luchar. Escribió, fuerza. Debería ser un elemento disuasorio, no un arma. Primera opción. Aprendimos a luchar. Porque teníamos que hacerlo. Ahora debemos aprender. Cuando no pelear. Hugh siguió volando. Ella exploró nuevos sistemas. Trazó nuevos caminos. Convoys humanos protegidos que viajan a colonias lejanas. A veces ella se encontró con otras especies de barcos. Y intercambiaban saludos. La mayoría eran. Ahora es amigable y respetuoso. Se ha dicho. Se difundió sobre los humanos que derrotaron a los Brex. Esa reputación protegió más a Hugh
que cualquier arma. Se casó con otro piloto, una mujer llamada Kiyomi, que voló barcos de reconocimiento. Hablaron de jubilarse algún día, encontrar un lugar tranquilo, colonia, y estableciéndose, pero todavía no. La galaxia era demasiado grande, demasiado llena de maravillas por explorar. Habría tiempo para descansar más tarde. 5 años después de la guerra, se celebró una ceremonia en la Tierra. Un monumento. Se dio a conocer la lista de los 8.000 nombres de aquellos que murieron defendiendo a la humanidad. Pero la inscripción en la base decía algo más. Pelearon no porque amaban la guerra, pero porque amaban paz suficiente para defenderla. No estaban soldados por elección, sino por necesidad. No fueron conquistadores, pero protectores. Eran humanos. Daiwan estuvo con Hana, Taman y Hugh en el ceremonia. Los 4 rara vez se veían. Unos a otros ya no están ocupados con sus propios asuntos. Vidas. Pero permanecieron conectados por experiencia compartida. Habían estado allí, al principio del nuevo amanecer. Ellos. Había visto la guerra hasta el final. ¿Crees que realmente se acabó?, preguntó Hugh. En silencio. Daiwan consideró la pregunta. La guerra con los Vex ha terminado, pero aún queda mucho por hacer. Habrá otros desafíos, otras amenazas. La galaxia es un lugar enorme. Entonces, enfrentarlos, dijo Tam. Juntos, como nosotros. Siempre lo he hecho, sonrió Hana. No solo nosotras. La estación espacial era enorme. Miles de los extraterrestres caminaron a través del gigante pasillos. Algunos eran altos como árboles. Otros eran pequeños como niños. Algunos tenían escamas. Algunos tenían pelaje. Algunos parecían como si estuvieran hechos de rocas o de agua. Todos vinieron aquí para hacer negocios y hacer tratos. Doyan se quedó afuera de un gran puerta de metal. Llevaba un uniforme azul oscuro, con botones brillantes. Su trabajo era proteger a las personas importantes de la Tierra, que estaban dentro teniendo reuniones. Él tenía. He estado parado allí durante 3 horas sin moviéndose. Su espalda estaba recta. Sus manos estaban a sus espaldas. Su rostro no mostraba nada. Emoción. Para eso se entrenó. Dian era parte de la Guardia Real. Solo los mejores soldados podían unirse. Ellos aprendieron a luchar. Aprendieron a pensar. Aprendieron a permanecer completamente quietos. Durante horas mientras miraba todo a su alrededor. En ese momento, Doyan estaba viendo a 3 extraterrestres que miraban. Sospechoso. Estaba contando las salidas. Estaba comprobando si su jefe estaba dentro. Seguro. Todo esto pasó en su mente, mientras su cuerpo permanecía completamente quieto, como una estatua. Entonces todo cambió. Un enorme extraterrestre se abrió paso entre la multitud. Medía casi 3 metros de altura. Tenía 4 brazos, en lugar de 2. Su piel parecía gruesa, como una armadura. Garras afiladas crecían de cada una. Dedo. Su cara tenía grandes mandíbulas, que hicieron clic cuando movió su boca. Este era un guerrero Krell. Los Krell eran famosos en toda la galaxia por siendo luchadores peligrosos. La mayoría de la gente se apartaron de su camino rápidamente. Krell caminó directamente hacia Doyen. Su nombre era Traos. Un pequeño dispositivo en el pecho tradujo sus palabras al lenguaje humano. Idioma humano, dijo Traos en un tono profundo. Una voz que retumbó como un trueno. Tú, quédate ahí parado como un animal asustado, esperando. Nadie te verá. Dun no lo hizo. Respuesta. No se movió. Las reglas eran. Claro. Los guardias reales no hablan con personas que intentan iniciar peleas. Ellos. Solo protege a su jefe e ignóralo. Todo lo demás. Traos se acercó. Su
La sombra cubrió a Doyen por completo. Oí. Historias sobre tu especie. La gente dice. Sois guerreros. Dicen que habéis ganado una gran batalla en el borde de la galaxia. Él se inclinó. Su aliento olía terrible. Creo que esas historias son mentiras. Te ves débil, pequeño, fácil de descanso. Otros extraterrestres comenzaron a reunirse a su alrededor. Querían ver qué pasaría. Algunos se susurraban entre sí. Algunos lo grabaron todo con sus dispositivos. La multitud se hizo más grande y más grande. Te reto, humano, Tricos. Anunciado en voz alta para que todos pudieran oír. Luchamos aquí, ahora mismo. Mostrar. Todos si los humanos realmente merecen serlo. Parte del Consejo Galáctico. Doyan. Todavía no se movía. Se quedó parado como un estatua mientras todos lo miraban fijamente. Treos flexionó sus antebrazos. Sus garras. Raspados juntos formando un horrible sonido. Tal vez no seas simplemente débil. Quizás tú también seas un cobarde. Observar a los extraterrestres hacía ruido. Algunos parecían emocionados. Otros parecían sorprendidos. En su culturas, este tipo de desafío fue serio. Si Doyen huyó o se negó a pelea, haría que todos los humanos se vean malo. La Tierra podría perder el respeto. Los extraterrestres podrían pensar que los humanos tenían miedo de defenderse por sí mismos. Dentro de la sala de reuniones, el jefe de Doyen notó que algo andaba mal. Su nombre era G1 Park. Ella era la Tierra. Embajadora. Un pequeño dispositivo en su oído. Le contó lo que estaba pasando afuera. El corazón empezó a latir más rápido. Ella tocó un botón y envió un mensaje directamente al cerebro de Doyen a través de su implante. El mensaje decía: maneja esto. Pero ten mucho cuidado, dijo finalmente Dian. Se movió. Giró la cabeza exactamente 30 para. Mira a Traos. Sus ojos se encontraron. Tú. El desafío se toma nota y se rechaza, dijo Dian. Dijo con calma. Su voz era tranquila, pero claro. La Guardia Real no lucha para entretenerse mientras está de servicio. ¿Cómo? Conveniente, se burló Traco. Las mandíbulas hicieron clic rápidamente, mostrando que estaba enojado. Dime, pequeño humano, ¿qué? ¿Lo harías? ¿O te esconderás detrás tus reglas como un cobarde? La cara de Doyan se mantuvo tranquilo, pero algo cambió en sus ojos. Si realmente deseas probar una humano en combate, jefe de guerra Traos, tú puede presentar una impugnación formal a través de los canales adecuados. Nuestra embajada lo hará. Darte un oponente en ese momento y lugar que elegimos. Más retrasos, más cobardía. Odian continuó, su voz bajando más. Podrías emitir un Kelbas. Toda la multitud fue completamente en silencio. Incluso Traos tomó un pequeño paso atrás. El calvás era antigua tradición Krell. Era el tipo de desafío más serio que existía en su cultura. Una vez emitido, no podía ser rechazado ni retrasado. Ambos, los combatientes tuvieron que luchar inmediatamente. Por lo general, uno de ellos moría. El ganador ganó un gran honor. El perdedor trajo vergüenza para toda su familia por generaciones. Ningún Krell había usado el Kelbas contra otra especie en más de 100 años. Ya conoces nuestras tradiciones. Traco dijo lentamente. Su voz era diferente ahora, menos burla, más cuidado. La Guardia Real estudia todo. Culturas en la galaxia, respondió Dian. Nosotros. Sepa que un Kelbas requiere que usted apuesta todo. Tu honor, tu posición, tu vida. También sabemos que, si pierdes, todo tu clan deberá servir
Los intereses del vencedor por un tiempo completo. Año. Las mandíbulas de Tricos hicieron clic. Rápidamente de nuevo. Pero esta vez, no fue así. Ira. Era agitación, nerviosismo. ¿Te atreverías a invocar esto? Yo no, dijo Diane. Pero preguntaste qué sería. Toma. Ahora ya sabes la respuesta. Se giró. Sus ojos volvieron hacia adelante, de nuevo hacia su guardia. Posición. Elige sabiamente, jefe de guerra. Él. La Guardia Real no hace amenazas vacías. Por un largo momento, Trico simplemente permaneció allí. Allí. Sus antebrazos temblaban ligeramente. Estaba claramente dividido entre la rabia y la cálculo. Entonces, sin decir nada, otra palabra, se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud, observando a los extraterrestres apartarse de su camino. Rápidamente, pero Doyan sabía que esto no era terminado. Había visto algo en los ojos de Traos. El jefe de guerra había sido burlándose de él al principio, poniéndolo a prueba, jugando con él como un gato juega con un ratón. Pero cuando Doyen mencionó el Kelbas, todo cambió. Traco dejó de jugar. Empezó a tomar Doyen en serio. Y ahora el guerrero Krell se iría y pensaría. Él consideraría sus opciones. Recordaría que ningún Krell ya había perdido jamás un Kelbas a otra especie. Pensaría en el honor que podría. Ganancia. Pensaría en poner él humanos en su lugar. Doyan sabía que sucedería a continuación. Vendrían los Tricos. Atrás. Él aceptaría formalmente el desafío de Kelbos. Y entonces Doyan. Tengo que luchar contra él. La multitud lentamente. Dispersos. Hablaban animadamente entre ellos. Ellos mismos sobre lo que acababan de hacer. Visto. Algunos pensaron que Doyen era valiente. Otros pensaron que era tonto. Muchos estaban. Ya estamos haciendo apuestas sobre quién ganaría si la pelea realmente ocurrió. Doyan retomó su posición de guardia como si nada había ocurrido. Su rostro no mostraba nada. Emoción. Su postura era perfecta, pero, dentro de su mente, ya estaba preparándose. Él ya estaba planeando. Él ya estaba pensando en cómo un pequeño el ser humano podría posiblemente derrotar a uno de los guerreros más temidos de la galaxia. La respuesta llegaría. Siempre lo hacía. Eso era lo que hacía especiales a los humanos. Encontraron maneras de ganar incluso cuando ganar parecía imposible.